Llámenle academia, cantera, fuerzas básicas, divisiones inferiores o fútbol base, da igual. Lo cierto es que ninguna parte del mundo genera tanto talento como el continente americano. Pero hay equipos que lo hacen mejor que otros. Y a continuación, los 12 mayores expertos, las 12 mejores canteras del continente americano. En tiempos modernos, Peñarol formó a Federico Valverde, a Darwin Núñez, a Paolo Montero y a muy pocos más. En el Nacional de Montevideo nacieron Luis Suárez y Diego Lugano y Matías Olivera y párenle de contar. Los formadores del fútbol uruguayo son otros. Por un lado, Defensor Sporting, cuna de Diego Godín, Georgian de Arrascaeta, Martín Cáceres, Maxi Pereira, Diego Laxalt y primero de los 145 clubes que defendió Sebastián Abreu en su carrera. Ahora bien, para hablarles del club que se autobautizó como Universidad del Fútbol, he de trasladarlos hasta Bulgaria, uno de los países a los que baña el río Danubio y lugar de nacimiento de los hermanos Lazarov, fundadores del club Danubio, equipo del que salieron José María Jiménez, Edinson Cavani, Diego Forlán, Cristian Stuani, Walter Gargano, Marcelo Salayeta, Fabián Carini, Álvaro Recoba y Rubén Sosa, todos referentes del fútbol europeo en los últimos 30 años y cuya formación corrió a cargo de este diminuto club al que tanto debe la selección charrúa. Palmeiras jamás tuvo una cantera de calidad. Gabriel Jesús era su símbolo más reciente. Marcos, portero de la selección en Corea-Japón 2002, el colorido delantero Wagner Love y el prehistórico mediocampista José Altafini eran todo lo que el Verdao había aportado al fútbol. Pero en los últimos años, nadie ha lucrado tanto con futbolistas adolescentes cuyo techo el mundo aún está por averiguar. Estevao se fue al Chelsea por 45 millones de euros. Enric se fue al Real Madrid por 47 millones de euros. Víctor Reis al Manchester City por 37 millones de euros. Y Luis Guilherme fue fichado por el West Ham a cambio de 23 millones de euros. Esto es, en solo 2 temporadas, Palmeiras ha ingresado más de 150 millones de euros por 4 canteranos de 18 añitos. A los ya citados hay que agregar a Kevin, otro joven canterano del Palmeiras que juega en el Fulham, y mención aparte para Danilo y Gabriel Verón, quienes en 2022 se marcharon al Porto y al Nottingham Forest respectivamente y que no tardaron en volver al fútbol brasileño. Otra cantera sin demasiada tradición, pero que vive su época dorada, es la de Vélez Sarsfield. En épocas remotas del Fortín salieron algunos futbolistas legendarios como Carlos Bianchi o Diego Pablo Simeone. Luego, no tan legendarios como Mauricio Pellegrino, Lucas Castromán o los hermanos Hussein. Durante tiempos más recientes, el prestigio de la cantera de Vélez recayó en la dinastía Zárate y en Nicolás Otamendi. Pero en los últimos 5 años, mamma mía, oigan, Thiago Almada, hoy de 24 años, ganó la Copa Mundial igual que Otamendi. Matías Zulé, de 22 años, ya es una de las grandes figuras del calcio. Máximo Perrone, también de 22 años, está consolidado en la contención del Como. Santiago Castro, de 21 años, juega en el Bolonia y va por buen camino. Cristian Ordóñez, de 21 años también, fue fichado por el Parma. Maher Carrizo, que sigue en Vélez Sarsfield, pero no por mucho tiempo, y Gianluca Prestiani del Benfica fueron las figuras del recién finalizado Mundial Sub-20, en que Argentina salió subcampeón. ¡Cómete la cobra! Y queda uno más. Álvaro Montoro, que a los 18 añitos es titular en el temible Botafogo.
Envigado es un pequeño club cuyo objetivo no es ganar la Copa Libertadores, sino debutar jugadores en primera división. Algunos de ellos salen muy buenos. El más reciente, el desperdiciado John Durán. El más conocido, James Rodríguez. Y en medio de los dos, otros cracks como Juan Fernando Quintero, el delantero John Córdoba o el mediocampista Mateus Uribe. Una vez hecha la mención especial a un club que presume de su cantera hasta en el escudo, hay que decir que Atlético Nacional es históricamente el exportador más destacado del fútbol colombiano y un indiscutible top 10 continental. 5 son los verdolagas hoy establecidos en la élite balompédica. Davinson Sánchez en el Galatasaray, el también defensa central Gerson Mosquera en el Wolverhampton, otro central Carlos Cuesta en Vasco da Gama, el lateral izquierdo Juan Cabal en la Juventus y el mediocampista John Solís en el Girona. Ahora, si hablamos de jugadores históricos surgidos de la cantera de Atlético Nacional, hay 2 nombres sagrados: Andrés Escobar y Víctor Hugo Aristizábal. Y no demasiado lejos, hay que agregar a Juan Pablo Ángel. Y todo esto sin dejar de lado a David Ospina y a Edwin Cardona, quienes ahora mismo están de vuelta en el club de sus amores. 2 nombres eternos justifican por sí mismos la presencia de Newell's Old Boys en este ranking. Uno, Gabriel Omar Batistuta. El otro, Lionel Andrés Messi. Pero no se trata de los únicos leprosos que salieron de Rosario para el mundo. ¿Quieren defensas centrales? Walter Samuel en el pasado y Lisandro Martínez en el presente. ¿Quieren jugadores convertidos en entrenadores de culto? Marcelo el Loco Bielsa, Américo el Tolo Gallego, Gerardo el Tata Martino, Mauricio Pochettino y Lionel Scaloni, todos canteranos de Newell's. ¿Quieren entrenadores menos exitosos? Jorge Valdano, Santiago Indiecito Solari, Gabriel el Gringo Heinze, Eduardo Toto Berizzo y Abel Balbo. Jugadores recién retirados, Maxi Rodríguez y Fernando Belushi. Perdón, Belushi tiene 42 y todavía no se retira. Ahora bien, ¿quieren referentes más actuales? De esos ya no hay tantos, pero además del ya mencionado Lisandro, destacan 2. Enzo Barrenechea, mediocampista del Benfica, y Aníbal Moreno, mediocampista del Palmeiras. Independiente del Valle es justo lo contrario. Nada que encontrar en el pasado, todo en el presente. Ecuador nunca fue semillero de futbolistas que interesaran a los grandes clubes del mundo. Antonio Valencia en el Manchester United de la década pasada y Alberto Spencer en el Peñarol de los años 60 fueron los únicos ecuatorianos que jugaron en los mejores equipos del mundo en toda la historia. Y ahora mismo, en contraste, hay 3. Moy Caicedo en el Chelsea, William Pacho en el Paris Saint-Germain y Piero Hincapié en el Arsenal. Todos surgieron del mismo club, Independiente del Valle. Y no solo eso, Joel Ordóñez tiene 21 años, juega en el Brugge de Bélgica, también es defensa central, también se formó en Independiente del Valle y no lo duden, también fichará por uno de los grandes clubes del mundo más que pronto. Y ni hablar de Kendry Páez, futbolista de 18 años comprado por el Chelsea, que juega en condición de préstamo en su sucursal francesa con sede en Estrasburgo. Por último, la otra estrella de la selección ecuatoriana, el extremo derecho Gonzalo Plata, que juega en el mejor equipo del continente y también es egresado de este singular club que en los últimos 10 años se ha encargado de la noble misión de mejorar notablemente al fútbol ecuatoriano. Si te gusta este canal, tienes que suscribirte, pero si te gusta mucho, entonces debes hacerte miembro. Disfruta de videos extra con invitados, opiniones, rankings, reacciones y
anécdotas personales, además de interactuar directamente conmigo en Q&A, chat o videollamada. ¡Hazte miembro! Es imposible que te arrepientas. Mi nombre es Daniel Martín y fui uno de los afortunados que viajó a la Eurocopa del año pasado con Barack Feber. No te lo pienses tanto, es ganar o ganar. Hazte miembro y disfruta de los contenidos exclusivos, además de tener altísimas posibilidades de ir conmigo al Mundial que cada vez está más cerca. Salvo por muy contadas excepciones, Boca Juniors es una fábrica de futbolistas destacados, pero de segundo o tercer escalón, de esos que no pudieron ser figuras candidatas al Balón de Oro ni nada parecido. Si hablamos de canteranos ceneices en la actualidad, hay que remitirnos a Leandro Paredes, que está de vuelta en el club, a Rodrigo Bentancur del Tottenham Hotspur, a Nahuel Molina del Atlético de Madrid, a Leonardo Balerdi del Olympique Marseille, a Alan Varela del Porto, a Eki Fernández del Bayer Leverkusen y al todavía joven Valentín Barco del Strasbourg. Mención aparte para Mateo Retegui, medio canterano de River Plate y medio canterano de Boca Juniors, que la rompe en la selección italiana. Si hablamos del pasado, solo nos salen dos nombres excepcionales: Oscar Ruggeri y Carlos Tevez. Al resto les faltó siempre algo para consagrarse tanto en club como en selección. Hablo de cracks como Ever Banega, Nico Gaitán, Fernando Gago, Diego Latorre y de corte más rústico Nicolás Burdizo. Lo mismo se puede decir de los grandes referentes históricos del equipo: Juan Román Riquelme, Martín Palermo y Guillermo Barros Esqueloto, que no se consolidaron ni en un grande europeo ni tampoco en la albiceleste, pero da igual, porque de todos modos ninguno de ellos es canterano de Boca Juniors. Flamengo siempre ha sido una de las canteras más grandes del fútbol brasileño. De ahí salió el ídolo histórico Zico. De ahí salieron los campeones del mundo Aldair, Zinho y Leonardo. Todos ellos protagonistas en la Copa Mundial ganada en Estados Unidos 94. De ahí salieron también jugadores exquisitos como Sabio, Dialmiña y Marcelinho Carioca. De ahí salieron también Julio César y Felipe Melo. Y de ahí salió el emperador Adriano. Ahora, si hablamos de jugadores actuales, canteranos del Flamengo y seleccionados brasileños, son los mediocampistas Lucas Paquetá del West Ham United, Joao Gómez del Wolverhampton, Wesley, lateral derecho de la Roma, y agreguen al joven delantero Rodrigo Muniz del Fulham. Por último, el colombiano Richard Ríos, que también califica como formado por el Flamengo. Y siento que me falta alguien. ¿Quién más? Ah, sí, ya menos se me olvidaba. Vinicius también es canterano del Flamengo. El tremendo prestigio del fútbol base de Argentinos Juniors no está fundamentado en la cantidad, sino en la estúpida calidad de sus representantes. Ahora mismo en la élite solo podemos hablar de 4 bichitos colorados. Se trata de Nicolás González, jugador del Atlético de Madrid y ganador de 2 Copas América, y que se perdió el Mundial por lesionarse a 3 días del inicio de Qatar 2022. De Alexis McAllister, ese sí, ganador de Copa América y Copa Mundial con la albiceleste. Del defensa central del Porto, Nehuen Pérez, y de otro defensa central, Marco Di Cesare de Racing Club, que está a punto de dar el salto definitivo a la fama. Son estos 4 quienes mantienen vigente en la actualidad el mítico legado del semillero del mundo, el club que formó a Diego Placente y a Lucas Barrios y a Fabricio Colochini y a Juan Pablo Sorín y a Esteban Cambiaso y a Fernando Redondo y a Juan Román Riquelme, y por si fuera poco, a los campeones del mundo Claudio Borghi y Sergio Batista, ambos en México 86, y a los subcampeones del mundo Néstor Lorenzo en Italia 90 y Lucas Biglia en Brasil 2014. Todo esto ya sería impresionante si no supiéramos lo mejor: que en este estadio tan pequeñito también nació Diego Armando Maradona.
Fluminense puede presumir muchos menos títulos que el Flamengo. Su afición es mucho menos numerosa que la del Mengao, pero en algo siempre ha sido superior a su antagonista desde tiempos de Carlos Alberto, el mítico capitán de México 70. Y esto es, por supuesto, en la formación de futbolistas. Joao Pedro, delantero del Chelsea, salió del Fluminense. Evanilson, delantero del Bournemouth, salió del Fluminense. André, contención del Wolverhampton y de la selección brasileña, nació en el Fluminense. Luis Enrique, extremo del Zenit San Petersburgo y mejor jugador de la temporada pasada en el continente americano, también surgió del Flu. Gerson, su compañero en el Zenit y en la Canariña, también canterano del Fluminense. Pedro, el gran ídolo del Flamengo, salió del Fluminense. Jugadores históricos como Fabinho, Marcelo y Thiago Silva, además de otros no tan legendarios como los gemelos Fabio y Rafael, todos formados en el tricolor de Río de Janeiro. No hay cantera más constante en Brasil que la del Sao Paulo. Por hablar de defensas centrales, de ahí salieron Éder Militão y Lucas Beraldo. De la cantera del Sao Paulo son los porteros Ederson y Lucas Perry, actualmente en el arco del Leeds United. Los extremos David Neres, ahora en el Napoli, y Anthony, del Real Betis, también son producto de las fuerzas básicas del Sao Paulo. Lo mismo que Casemiro y otro medio de contención, Gabriel Sara, del Galatasaray. En cuanto a futbolistas retirados, Kaká es y será el símbolo de la cantera tricolor, pero también hay que hablar de Cafú y mencionar a Denilson de Oliveira, y años después a Júlio Baptista, a Hernández, a Oscar y, por último, Lucas Moura. Tanto en cantidad como en calidad, ninguna cantera de América está al nivel de River Plate. Es una locura. En promedio, 2 jugadores y medio formados en River son exportados a la superélite europea cada temporada. Por mencionar solamente a los más destacados: Franco Mastantuono en 2025, Claudio Echeverri en 2024, el ya mencionado Mateo Retegui en 2023, Julián Álvarez en 2022, Enzo Fernández también en 2022, Gonzalo Montiel en 2021, Ezequiel Palacios en 2020, Guido Rodríguez en 2020, Giuliano Simeone en 2019, su hermano Giovanni en 2016, Germán Petzela en 2015, Lucas Ocampos en 2012, Eric Lamela en 2012, Roberto Pereira en 2011, Radamel Falcao en 2009, Gonzalo Higuaín en 2007, Javier Mascherano en 2006, Maxi López en 2005, Fernando Cabenagui en 2004, Martín de Michelis en 2003, Javier Saviola en 2001, Pablo Aimar en 2000. Si incluyera además a las exportaciones del siglo XX, no termino nunca. Desde Hernán Crespo, Ariel Ortega y Marcelo Gallardo, hasta los balones de oro Alfredo Di Stéfano y Enrique Omar Sívori. No hace falta ni medio argumento más para sostener que River Plate es y siempre ha sido número 1 en producción de futbolistas. Empezamos con Alex Pareja, luego siguió... ¿Quién fue el siguiente? Andrés Agulla. Sí. Después fue Fernando Palomo. Y tú eres cuarto Alba. ¿Invitaste a Palomo antes de invitarme a mí?